Muy buen día tengan todos ustedes, espero se encuentren muy bien en sus hogares, descansando, aprendiendo también con nosotros por medio de este mecanismo a distancia con los videos que enviamos semanalmente. Y para esta semana vamos a ver un breve resumen de lo que trata esta alegoría de la caverna de Platón, este mito, esta conversación que escribe Platón acerca de una conversación entre Sócrates, su maestro, y su hermano Glaucón, su hermano de Platón, Glaucón. Se enfrascan en un diálogo en donde Sócrates le relata a Glaucón una representación simbólica de cómo nuestra realidad, la falta de conocimiento nos puede afectar, dañar e incluso hasta la búsqueda del mismo conocimiento puede afectarnos de alguna forma, puede ser doloroso como lo explica en esta narración Platón. Y bueno, aquí en su pantalla ven una imagen acerca de lo que trata este mito, esta narración, y podemos observar aquí a los prisioneros que se encuentran sentados, encadenados, y observan las sombras proyectadas de los objetos que cargan hombres detrás de un muro y que se reflejan por medio de este fuego, de esta luz. Aquí más adelante vemos cómo sería el proceso de liberación y el alcanzar el conocimiento. Vamos a ver unos conceptos que tienen que ver con esta alegoría, empezando por la cuestión de los engaños y la mentira. Les leo un poquito y lo discutimos, ¿sale? Lo analizamos. Dice el primer punto, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnaría el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna en la perspectiva de Platón. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad, la del mundo de las ideas. Uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano es que, para este filósofo griego, está compuesta por aquellos que parece evidente desde un punto de vista superficial. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. Aquí regreso a la imagen, cómo sería representada esta parte del engaño, de la mentira. No es que haya una intención de parte de estos individuos, que bueno, aquí en la imagen se ven como en una túnica azul. No es que sea la intención de ellos engañar a los prisioneros, sino ellos mismos caen en un autoengaño por medio de esta representación del mundo de las ideas. Pasamos a los siguientes conceptos. Tenemos como punto 2 la liberación. El acto de liberarse de las cadenas sería los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil rebelarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal, una revolución individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más interiorizadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando, en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. No es posible quedarse sin hacer nada, según Platón. Aquí vemos la cuestión de la liberación, pues sería el rompimiento de las cadenas en búsqueda de la verdad. En este sentido, aquí vemos que el acto de liberar es la rebeldía, dice este pequeño parrafito. Es una autorrebeldía, nos estamos rebelando contra nuestras propias creencias. Eso es lo que nos está también queriendo decir Platón con este diálogo. Estamos rebelándonos ante nuestras ideas y descubriendo nuevos conocimientos para que este estado de incertidumbre y ansiedad desaparezca. Algo similar a lo que ocurre con este fenómeno del COVID-19. Hay una incertidumbre y ansiedad
Quisiéramos liberarnos, pero para que haya esta liberación y no sea dolorosa, no produzca ansiedad o incertidumbre, hay que avanzar poco a poco, pero con pasos firmes y descubriendo nuevos conocimientos. Todo esto, este proceso va a ser largo de liberación en cuanto a este fenómeno, pero debemos de tener paciencia, debemos de tener templanza. Ya les hablaré de estos conceptos más adelante en otros videos para reforzarlos y trabajar con ejercicios en casa. En resumen, esto es la liberación, un acto de rebeldía, de revolución interior, ahora sí que volcando todos esos conocimientos, porque puede que se tambaleen estas creencias interiorizadas. Entonces hay que ir en búsqueda de la verdad, del conocimiento. La ascensión, por otro lado, dice, la ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades, que para Platón son el fundamento de lo que realmente existe, tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Platón tenía en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en el que experimentan el presente, y por eso asumía que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de la cueva en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibe la luz cegadora de la realidad. Veamos esta imagen nuevamente. Aquí vemos cómo sería la ascensión hacia la luz, y como el prisionero que se libera estuvo inmerso en ciertas condiciones ambientales, obviamente al momento de salir le va a causar una molestia, un malestar, el observar la realidad como es. ¿Qué es lo que nos quiere decir Platón con esto? Que la realidad puede ser dolorosa. El hecho de salir de un círculo de confort también puede ser un poco incómodo y molesto. El hecho de que se revele una verdad a una persona, a una sociedad, puede ser también molesto, incómodo, doloroso. Esta luz cegadora de la realidad es lo que nos está proponiendo Platón analizar con el fenómeno de la ascensión. Es decir, nosotros cuando nos queramos liberar de nuestras cadenas de pensamiento, puede resultar ser un proceso costoso que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Les doy un ejemplo más. Por ejemplo, lo que platicábamos en algún momento en clase de cómo han cambiado algunas tendencias sociales que pues ahora sí, cuando eran jóvenes ustedes también era otra realidad, ¿verdad? Y el cambiar de este salto a otro para algunas personas pudo existir incomodidad o malestar emocional. Por ejemplo, las personas que estaban muy arraigadas en esta cuestión del machismo, imagínense cómo les cayó este destape de la homosexualidad, de las parejas del mismo sexo, como actualmente es un fenómeno que es muy natural, ya lo es, no es tan tabuado como lo era antes. Hablamos de por ahí de los años 20 a los 60, como era pues muy fuerte también el hecho de destaparse como una persona con esta tendencia sexual. Entonces ese proceso para algunas personas pudo haber sido doloroso. El darse cuenta, incluso actualmente puede seguir. ¿Cuál sería la liberación de esto? El conocimiento. También, por ejemplo, esta cuestión del matrimonio, como antes pues era hasta mal visto que no te hayas casado a tal edad o que hayas mantenido tu soltería durante mucho tiempo. ¿Cómo eran? Les pregunto a ustedes, ¿cómo eran esos comentarios?
acerca de el decidir tener hijos, el decidir no tenerlos, el decidir casarme, el decidir no casarme, cómo ha cambiado la realidad y muchas de estas cosas, de estos malos ratos que llegaron a pasar a algunas personas en cuanto a este cambio de realidad, pues pudo haber sido doloroso, ¿verdad? O incómodo. Entonces, pues lo que propone Platón es salir en busca de la verdad y ser conscientes que este proceso lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo de nuestra parte para que podamos conectar con lo que hay allá afuera, con la realidad. Punto número 4, el retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas, que por chocantes puedan generar confusión, menosprecio u odio, por poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociado al concepto de lo bueno y el bien, fíjense, esto es bien bonito y bien importante dentro del mito, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de las personas se desprendan de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo que su maestro Sócrates, Platón creía que las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resultan chocantes y generan ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a confrontar estas viejas mentiras. Aquí hago una pausa. El hecho de que este hombre liberado, vuelvo a la imagen, este hombre liberado regrese y trate de persuadir a los hombres a conocer la verdad de la realidad, estos hombres pues se van a ir en contra de este hombre que está iluminado con conocimiento, se van a ir en contra, van a tener resistencia al cambio. Pero como dice Platón, es una cuestión moral, que la persona que ya salió de esta cueva, compartir la verdad. Continúo con el párrafo, dice: esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual, es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, si el individuo, el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños, algo frecuentemente en los enfoques idealistas al fundamentarse en premisas del solipsismo, otra corriente. Sin embargo, una vez el individuo ha alcanzado esta fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización tal y como lo podríamos entender hoy día. Era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría, de las ideas de Platón, y que no tenía por qué traducirse en una mejora en las condiciones materiales de vida de la sociedad. Entonces, este punto de retorno pues va a llevar también una confrontación con las personas que vamos a liberar, pero no es una cuestión aquí en el diálogo democrática como lo hacemos hoy en día, dice el párrafo. Actualmente hay un acceso a la información impresionante y esto también puede causar confusión. Todas las redes sociales, todo el conocimiento que nos llega de rumores, acuérdense del mitote, el mitote que les mencioné a través del libro de los 4 acuerdos, esta bruma, este chisme colectivo que llega a afectar a una sociedad. Y lo importante es salir de esa cueva que es desinformación. Para nosotros, a lo mejor en este contexto, lo que nos mandan en las redes sociales son las sombras que son proyectadas por otros individuos, que en un contexto actual hay estos individuos que sí tienen un propósito de engañar y mentir a la gente para que se lo crean.
Nuestra función, nuestro objetivo es salir de esa cueva, investigar, formarnos. Puede ser doloroso, puede que dentro del proceso estemos mal, pero el punto es llegar a la verdad. ¿Cuántos de ustedes investigan, por ejemplo, todas esas noticias que nos llegan a nuestros dispositivos móviles acerca de, por ejemplo, esta cuestión del COVID-19? Hasta ahorita la realidad es de que no hay pues ni medicamentos, ni vacunas, ni procedimientos. Todo el mundo pues agarró este fenómeno en curva y no hay absolutos. Es una cuestión que va a seguir avanzando, va a ir creciendo este conocimiento hasta que lleguemos a iluminarnos y descubramos cómo salir de esta cueva, de este proceso. Lo cual es de paciencia, les decía, es de templanza y ser conscientes que el proceso puede ser algo incómodo o molesto. Entonces les dejo también un material más completo de este análisis ya desde un punto de vista más filosófico. Este PDF son 11 páginas acerca de un análisis del mito de la caverna. Vienen más explicaciones, les decía, filosóficas, la dimensión antropológica, ontológica, epistemológica, la dimensión moral y política, el mundo sensible, el mundo intangible de las ideas. Bueno, viene ahí desglosado de una forma muy entendible, muy digerible también para ustedes. Y hasta abajo de este PDF viene lo que vimos en este video, que son esos 4 o 5 conceptos, la cuestión de la mentira, el engaño. Vimos también la cuestión de la realidad, la verdad, el retorno, la liberación. Esos conceptos, la ascensión también, olvidaba mencionarlo. Bueno, esos conceptos vienen al final y en las últimas 2 páginas de este PDF, por si necesitan releerlo, revisarlo. Y pues esto sería todo de mi parte para este video de inteligencia emocional. Si tienen dudas acerca de lo que dice esta alegoría, este mito de la cueva de Platón, pueden checar el video de la semana anterior en mi canal. Y en dado caso también pueden solicitarme ahí a través de un comentario que les envíe el PDF con este tipo de información. Muchísimas gracias, que pasen bonita semana, nos estamos escuchando para la siguiente.